Daba clases de computación, daba clases también de inglés, pero me acuerdo precisamente de un concepto que les enseñaba a los muchachos, y era el concepto de tiempo compartido, donde tú metes tu tarjeta en el banco para sacar dinero, para pagar algún servicio, para hacer alguna transacción, y en ese momento en que metes tus claves bancarias, tu NIP, sientes que el banco o la máquina te atiende solamente a ti. Pero en ese mismo instante, en Culiacán, Sinaloa, en Mérida, Yucatán, en Oaxaca, en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, hay personas que están haciendo exactamente lo mismo y meten su tarjeta para recibir un servicio, pagar el agua, pagar la luz, sacar dinero, etcétera, etcétera. Y como la computadora trabaja demasiado rápido, tú sientes que te está atendiendo solamente a ti, pero la verdad es que está atendiendo a cientos, a miles de usuarios, no solamente en México, sino en todas partes del mundo. Ese concepto se los enseñaba. Estamos hablando de hace como 20 años atrás, tal vez 25 años atrás. Pero me sorprendí mucho de leer sobre inteligencia artificial, una de ellas, la más famosa, la más desarrollada, que se llama Lambda, desarrollada por el gigante tecnológico de los teléfonos, de los celulares, de las computadoras, que se llama Google. No sé si últimamente has hablado por teléfono a un banco y no te atiende una persona, te atiende una máquina y te dice qué deseas hacer, te dice los pasos, te pide tu dirección, te pide tu teléfono, dice no reconozco lo que me estás diciendo, y te desesperas porque estás hablando con una máquina y tú quieres hablar con una persona y que una persona te atienda. Los creadores de esto han desarrollado las máquinas de tal manera que esta inteligencia artificial sorprende. Es un programa para tener conversaciones realistas, prestando atención a un aparente sinnúmero de temas. A ese programa, a esa máquina, la han alimentado con millones y millones de textos y sabe de cualquier tema que le preguntes. Si le preguntas del clima te contesta, si le preguntas de economía te contesta, si le preguntas de medicina te contesta, y de cualquier tema que se te ocurra, porque le han cargado información de millones y millones de textos. Y lo hace de una forma natural. Lambda se entrena leyendo miles de millones de textos para sostener una conversación natural. Imagínese, hermana, que pudiera platicar con una máquina y que lo hagas a través de su teléfono y le dé la sensación de que está hablando con una persona y se trata de una máquina. Entonces Lambda es un cerebro artificial, está alojado en la nube. Para los adultos que no sabemos casi nada de esto, resulta que ahora los programas se almacenan, dicen que en la nube. ¿Qué es la nube? Es un cerebro grandotote de información, son servidores que están ubicados en lugares estratégicos del mundo y que ahí está almacenada la información de nuestro estado de salud, de nuestras cuentas bancarias, de nuestros hábitos de consumo, de todo lo inimaginable. Dicen que se almacena en la nube. Antes eran discos, después eran memorias y ahora todo está en la nube. Y Lambda está alojado en la nube. Es un cerebro artificial, su alimentación son millones de textos y se autoentrena. Lo más sorprendente de esto es que, según uno de los ingenieros de Google, Lambda cobró conciencia. Y así como en las películas de ciencia ficción, por ahí vi una muy famosa que se llamaba Yo Robot, donde las máquinas empiezan a cobrar conciencia y se hacen como personas. Se supone que esta inteligencia artificial Lambda cobró conciencia. Eso lo dijo uno de los ingenieros de Google que la creó. No sé si la desconectaron o qué hicieron con ella, pero lo cierto es que esta máquina o esta inteligencia artificial cobró conciencia. ¿Por qué les hablo de Lambda, de inteligencia artificial? Porque les quiero hablar de un tema que titulé El Padre de Todos. Y vamos a buscar en nuestra escritura, segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 12.
dígale al que está a su lado: yo sí traje mi Biblia, aunque esté en el celular. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Presúmale al que está a su lado: yo sí traje mi Biblia, aunque la tenga. Por cierto, cuando le timbren el celular, no conteste. ¿Está usted conectado con Dios? Ponga su celular en modo silencio o apáguelo, por favor, porque interrumpe lo que usted va a recibir de Dios. Aquí les dieron una clase el otro día a los chavos sobre prevención del suicidio y me llamó la atención. Ya ve que los celulares marcan cuántas horas estamos conectados en promedio, y uno de los chavos de las clases que ellos han llevado a diferentes escuelas decía que a diario en promedio está 14 horas conectado al celular. Increíble, pero eso ocurre. Lo cierto es que necesitamos regular y usar sabiamente la tecnología. Y aquí precisamente encontramos un pasaje interesante, Segundo de Reyes 2, del 9 al 12. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Esta historia entonces es fascinante. Me llamó la atención, me capturó precisamente porque cuando se separan los dos por un tremendo carro de fuego y hay un torbellino impresionante que se lleva a Elías al cielo, la forma en que se despide de él Eliseo es súper interesante. Le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La paternidad no solamente está relacionado con los genes, no está relacionado solamente con el nacimiento, con la sangre. Por cierto, he estado leyendo historias muy interesantes de cómo ha cambiado últimamente la cultura y las relaciones de pareja, y hay quienes afirman que en la actualidad las mujeres son cada vez más selectivas. Imaginándonos que hubiera una isla donde hubiera solamente 100 hombres y 100 mujeres, lo natural es que formaran 100 parejas y tuvieran hijos. Pero en ese ejemplo hipotético de 100 mujeres y 100 hombres, resulta que de las 100 mujeres a lo mejor todas tendrían hijos, pero los padres de esos hijos no serían los 100, sino serían 50 o 30. ¿Qué quiere decir, verdad? Que 50 hombres o 30 o 40 hombres no se reproducirían. Según ahora, las mujeres eligen más sabiamente o más selectivamente a sus parejas, pero esto solamente es una teoría, porque en la práctica a veces uno se escandaliza. Aquí mismo les platicaban a los chavos sobre los temas del suicidio, de la prevención, una historia que se recogieron de una de las prepas, no sé si de aquí o de la región. Un chavo que se acerca y le dice a los expositores: tengo 3 semanas intentando suicidarme. Y cuando le preguntaron la razón, dice: llegué un día a la escuela y me sentaron en el sillón, de un lado estaba mi papá, de otro lado estaba mi mamá, y me dijeron a secas y sin ninguna prevención, nos vamos a separar. ¿Con quién te vas? ¿Con tu mamá o conmigo? Dice: fue una decisión muy difícil, elegí a mi mamá. Y mi papá se fue de la casa. Pasaron los meses, mi mamá se consiguió un novio que era drogadicto y empezaron los problemas. Mi casa se transformó en un infierno. Lo más impresionante fue el día que llegué a casa y el novio de mi mamá la tenía en el suelo y le estaba dando de puñetazos con todas sus fuerzas. Fue tan impresionante para mí, platicaba este joven, que rápido empecé a golpear a ese hombre en la espalda como pude. Se lo quité a mi mamá, que estaba ensangrentada. Mi mamá se levantó furiosa conmigo, me golpeó y me corrió de la casa. Dice: tengo 3 semanas que quiero mejor morir, porque la mujer que más amo me corrió de la casa porque la defendí del rufián que estaba golpeando. Entonces, cuando leo esas historias de que las mujeres son más selectivas en esta época y escucho esos testimonios, como que digo, una cosa no concuerda con la otra. Pero bueno, aquí y ahora
el tema que nos ocupa es el Padre de todos. Y precisamente esta historia nos deja mucho jugo para extraerle. Busqué una de las escenas más intensas y dramáticas, uno de los momentos más potentes y sobrenaturales, para entender mejor nuestro origen y destino. Celebramos el Día del Padre, pero conocemos tan poco a quien nos creó. Y hoy quiero que nos adentremos en el fascinante mundo de Dios, del Padre de todo, del Creador del universo, a quien podemos entender mejor como nuestro amigo y compañero, alguien a quien podemos decirle papito. Abba Padre, que traducido al castellano es papito. Y bueno, para entender mejor a Dios, para entender mejor al Creador, hay que ver su contraparte. Y últimamente se popularizaron mucho las películas de Marvel, los superhéroes de Marvel. Uno de los que más me ha llamado la atención y que los chavos lo conocen muy bien es Thanos. Empecé a investigar sobre este personaje y encontré algunas cosas muy interesantes que me sirven para poder explicarles este concepto más profundamente. Este Thanos fue creado por Jim Starlin en 1973. Se le conoce como el dios de la muerte. Platicando con mi hijo no sabía eso y ha visto todas las películas de Marvel de los últimos tiempos. Que el Capitán América, que los Vengadores, que quién sabe qué del universo, y que la Capitana Marvel, y quién sabe cuántas películas que han sacado últimamente de esta serie de los cómics de Marvel. Entonces, se le conoce como el dios de la muerte, Thanatos, uno de los villanos más poderosos del universo Marvel. A lo mejor para los adultos esto no es tan conocido, pero pregúntele a un adolescente, a algún niño o a algún joven, y se saben todas las historias de todos los personajes, de todos los cuentos, precisamente de estas historias que han llenado los cines, llenado los auditorios y precisamente transmiten escenas, historias de superhéroes. Entonces, Thanos me llama mucho la atención, uno de los villanos más poderosos del universo Marvel. ¿Cuáles son sus atributos? Fuerza, agilidad, velocidad, durabilidad, resistencia sobrehumana, inmortalidad, inteligencia sobrehumana, telequinesis, teletransportación, gran estratega y bueno, con las gemas del infinito puede hacer muchísimas cosas más. Una de las frases que más llamativas tiene este personaje es: soy inevitable. Y precisamente luchan contra él todos los superhéroes. El Capitán América, Thor, Iron Man, y todos los personajes luchan fuertemente contra él y no lo pueden derrotar, porque es el villano más fuerte, más poderoso, más grande, más intenso del universo Marvel. Las películas entonces están buenísimas, algunas de ellas, y te capturan sus historias, sus anécdotas, sus personajes, sus fuerzas. Podríamos decir entonces que Thanos podría ser el otro lado de la historia. Y cuando él afirma que quiere destruir a la mitad del universo, porque el mundo está sobrepoblado, de alguna manera suena un poquito lógico. Tenemos tantos problemas y algunos de esos problemas se generan en base a tantas personas que habemos en el mundo. Entonces, si nos ponemos a analizar la filosofía de este personaje, a lo mejor pudiéramos llegar a pensar que no está tan equivocado. Lo cierto es que analizando bien las cosas, el mundo todavía da para muchos habitantes más, pero los seres humanos no utilizamos sabiamente los recursos y destruimos todo lo que podemos. Tiramos la basura por todas partes, contaminamos los ríos, echamos a perder todo lo que nos encontramos, y de alguna manera personajes como estos nos hacen reflexionar. Algunas de sus frases son para grabarlas en mármol. Algunas de sus frases podrían ser utilizadas para predicaciones enteras. Thanos entonces es el antítesis del Creador, porque su misión es destruir, su misión es acabar con gran parte de la humanidad.
porque las humanidades somos una plaga. Fíjese que ahora la ideología de género está llevando a tal grado a pensar a la gente que en Europa papás y mamás que tienen varios hijos los consideran agresores del medio ambiente, los consideran destructores del medio ambiente, porque tienen varios hijos y los hijos son destructores, o los seres humanos somos destructores. Tremendo. En Europa no hay casi jóvenes y no hay casi niños, solamente ancianos, y a las parejas que deciden tener muchos hijos, algunos les llaman depredadores del medio ambiente. Qué extremos estamos llegando a ver en esta época. Ahora, volviendo a la historia que nos ocupa de Elías y de Eliseo, un imponente carro de fuego y el gran profeta ascendiendo en un torbellino, quien había pedido una doble porción de su espíritu, solo se lamentaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pregunto, ¿cuántos tienen la fortuna de que su papá biológico esté todavía con ustedes? ¿Cuántos ya su papá biológico partió? Más o menos la mitad. Mitad tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros y mitad ya partió. ¿Y cuántos tienen la fortuna de que aparte de su papá biológico tuvieron un papá adoptivo o un papá que pudo haber sido el abuelo que los sacó adelante, a lo mejor un tío? ¿Hay alguien aquí que tiene esa fortuna también? Se da entonces que papá no es solamente el que engendra, papá es el que forma, papá es el que guía, papá es el que sustenta. No le llamamos papá a cualquier persona. Llamarle papá a alguien significa muchísimo. Historias de malos papás hay por montones y se resaltan tremendamente, pero también hay fascinantes historias de buenos papás. Y yo me cuento entre las personas que tienen la fortuna de haber crecido con un buen papá, que todavía hasta esta época el Señor me lo conserva. 91 años prácticamente está por cumplir en agosto, y puede ver, puede oír, puede caminar, y es una bendición para la familia. Pero aquí encontramos una historia fascinante, la de un profeta que se despide de otro, y que en el momento más intenso y cúspide de este acontecimiento lo despide diciéndole: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La relación formativa de maestro a discípulo fue tan intensa que llegó el momento en que no solamente lo veía como su maestro, como su mentor, sino dio el paso hacia más arriba y ahora lo veía como su padre al momento de despedirlo. Entonces fue un imponente carro de fuego, y el gran profeta ascendió en un torbellino. Quien había pedido una doble porción de su espíritu solo se lamentaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Realmente a Dios no lo podemos entender, ni medir, ni pesar, pero sí admirar y sorprendernos ante sus maravillas. No se trata de Thanos, sino del Dios eterno, del que ha sido, es y será. Le preguntó Moisés: ¿cómo te llamas?, cuando lo mandó a liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. Le dijo: cuando vaya, me van a preguntar, porque les iba a decir: el Dios de sus antepasados me envió a liberarlos. Y él dijo, anteponiéndose a la pregunta que le iban a hacer: ¿cómo te llamas? ¿Cómo les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta fue muy impresionante: yo soy el que soy. No le dijo: me llamo Thanos, o me llamo Huitzilopochtli, o me llamo el Dios del trueno, de la lluvia. No, yo soy el eterno, el que es, ha sido y será. Eso se encuentra en el idioma hebreo, no se encuentra en español. El Yahweh o Jehová, que significa el que es, ha sido y será, el eterno. Hay personas que en sus locuras y desvaríos intelectualistas
quieren comprender a Dios, medirlo, pesarlo, meterlo en un laboratorio y con una mente tan infinita o tan pequeña como la de nosotros, comprender a Dios. Yo cuando leía de Lambda, de la inteligencia artificial, me quedé con muchas dudas. ¿Realmente una máquina podrá ser superior a una persona? ¿Realmente la inteligencia artificial será el futuro? Y ahorita más adelante la veremos por todas partes, contestando llamadas telefónicas, apartando citas en los consultorios, dirigiendo el tráfico y tantas actividades más. El mundo apunta para allá y los robots tarde que temprano van a sustituir muchos de los trabajos que hacemos. ¿No ha visto últimamente a los carros? Hace 5 años, un día que salimos de un restaurante menonita y que iba con mucho flojera y con mucho cansancio, le dije a mis hijos: qué padre que hubiera un carro que cuando se subiera uno nada más lo programara y que lo llevara a la casa y uno se quedara dormido. Se rieron de mí. Y últimamente me dice mi hija: cómprate un Tesla y haz eso todo por ti. Imagínate, te subes y te puedes dormir y el carro te lleva hasta la casa sin más ni menos. Increíble, esto llegó para quedarse. Ya lo vamos a ver en los carros, lo vemos en los aviones. Cuando te subes a un avión, tú no te das cuenta de todo lo que pasa en la cabina, pero en cuanto el avión alcanza la altura de crucero, los pilotos ponen el piloto automático y se ponen a ver su celular, a leer el periódico, a leer un libro. Ya no tienen mucho que hacer, a platicar entre ellos, porque el piloto automático dirige el avión, lo lleva por las mejores rutas y ellos tranquilamente toman el control hasta que van a aterrizar la aeronave. Inteligencia artificial, entonces, es una palabra que cada vez vamos a ver más en nuestro tiempo, en nuestra cultura, y que de alguna manera nos habla de grandeza, nos habla de maravillas, de cosas sorprendentes, pero que tarde que temprano van a ser comunes en nuestra época. Elías aprendió tanto de él, de Dios. Tuvo su clímax y momentos de gloria, pero también sus desiertos y valles oscuros, donde deseaba la muerte. Si a alguien encontramos en la historia conectado profundamente con Dios, con el Eterno, fue al profeta Elías. Cerró los cielos y los abrió. Dijo: no llueve hasta que yo lo diga. Y cuando no llovía después de 3 años y medio, abrió los cielos. Se enfrentó a multitud de profetas idolátricos. Se enfrentó a reyes, a potestades, a ejércitos. Fue un hombre extraordinario en su conexión con Dios. Pero también vamos a encontrar que Elías fue uno que se deprimió, que cayó, que se escondió en una cueva, que quería morirse. Los seres humanos somos así. Tenemos épocas de gloria, de victoria, de triunfo, y tenemos etapas que estamos en la lona, que trapean con nosotros, que nos golpean, que nos hacen sentir cucarachas. No depende del Dios tan grande que tenemos, depende a veces de nuestra conexión con Él, si es intensa, si es fuerte, si es débil, o de las etapas que vivimos. Tenemos un Dios grande, pero nosotros los seres humanos somos tan pequeños, tan insignificantes. Entonces Elías fue un hombre como nosotros. Cuando fallas, Dios no te aplasta, sino te da múltiples oportunidades. Él terminaba su vida separado de su discípulo por un carro de fuego y llevado al paraíso por un torbellino. Servir a Dios no es algo fácil, pero tiene recompensas gloriosas. ¿Quién lo cree? Servir a Dios no es fácil. De repente vas a dudar que Dios está contigo. Te vas a sentir solo. Te vas a sentir en la cueva, triste, deprimido, enfermo. Te vas a sentir desesperado. Y se te olvida que tienes un Dios eterno, maravilloso y poderoso. Hace poquito les hablaba de la embarcación, de la travesía por el lago de Galilea, cuando la tormenta arreció y sentían que se hundían. Desesperados despertaron a Jesús y le dijeron: sálvanos, que perecemos. Y él se levantó malhumorado, los regañó, reprendió el viento, el mar, las olas, y al ratito todo era calma y tranquilidad. En los viajes y tormentas de la vida, no se te olvide, no viajas solo. El poderoso de Israel está contigo.
El Dios de Elías te defiende, te sostiene. Las tempestades, olas y fuerzas huracanadas van a tratar de hundirte, pero tienes un Padre eterno, un papito, como dice la Escritura, Abba Padre. Hay una película, por cierto, y una serie de libros que también se me hace interesante. Muchos tienen problemas con Dios por el papá que no fue el mejor de los papás que les tocó. Un hombre ausente, distante, y a veces un hombre que abusó de ellos o de ellas, que los golpeó, que los maltrató. Y cuando presentamos a Dios como papá o como Padre eterno, hay un conflicto en ellos. ¿Por qué? Porque su papá biológico o su papá terrenal fue un desastre o ha sido un desastre. Y tienen conflictos en relacionarse con Dios, especialmente en la etapa de la niñez y de la adolescencia. Este libro se llama La Cabaña, y después hicieron película de él también con el nombre de La Cabaña, y presenta a Dios no como hombre sino como mujer. Alguien diría es un sacrilegio, alguien diría está mal, alguien diría es algo terrible. Pero si nos ponemos a pensar y trascendemos la sexualidad humana, Dios no es hombre. Y se dice que los ángeles no tienen sexo. No estoy con la idea de que Dios tenga esas cualidades que presentan en ese libro, pero entiendo el sentir del escritor y del productor de la serie, porque muchas personas tienen conflicto para entender a Dios, para recibirlo y para ser abrazado por Él, por los problemas que han tenido con su papá terrenal. Pero Dios trasciende la cultura, trasciende el sexo, trasciende las costumbres y va más allá de lo que somos y de lo que entendemos. Él es un Padre amoroso, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno y Él es príncipe de paz. Él trae esperanza cuando el mundo no la tiene, trae paz y tranquilidad cuando el mundo no la posee. Eliseo empezaba su historia y al recoger el manto de Elías se enfrentó con el primer obstáculo. Reposaba sobre él un poder increíble. Él poco lo conocía, pero dividió sin problemas el río y más adelante produjo los más asombrosos milagros. Pronto había aprendido que Yahvé o Jehová era su padre y que nada hay imposible para él y por lo tanto para sus hijos. Él entendió, más adelante lo comprendió perfectamente, que Dios era su padre y que si Dios era el dueño de todo y tenía todo el poder y toda la autoridad, él podría salir adelante. ¿Dónde está el Dios de Elías? Dijo al extender el manto sobre el río, y el río se divide en dos. Y a partir de ahí empezó a producir los más asombrosos milagros, porque una doble porción del espíritu de Elías ahora reposaba sobre Eliseo. Y no estamos hablando de superhéroes, no estamos hablando de cómics de Marvel, que en la pantalla se ve impresionante todo lo que hace. Sabemos que todo eso es fantasía. Estamos hablando de realidades, estamos hablando de milagros sobrenaturales, estamos hablando del poder de Dios manifestado en realidad en nuestras vidas. Estamos hablando de alguien que supera nuestras opciones, que supera nuestras expectativas. Estamos hablando de un poder intenso, profundo, fuerte, noble, poderoso, maravilloso, que te cobija, que te abraza, que te bendice, que te satisface y que te llena por completo. En esta época lo que necesitamos no es inteligencia artificial como Lambda. Alguien diría, con la mejor tecnología voy a ser feliz. Puedes tener las computadoras más veloces, los celulares de moda, la tecnología más avanzada y aún así sentirte triste, solo y miserable. De repente mi esposa me ha dicho, se me antoja una Alexa, de esas que te dicen la hora, que te dicen cómo está la temperatura, que te dicen todo eso. Y sería interesante tener en casa una Alexa que te diera indicaciones de muchas cosas, que te pusiera música, que te contara chistes, pero vas a sentirte solo todavía. La solución no es una Alexa,
La solución es la presencia de Dios en tu vida, la paz del Espíritu Santo en tu familia, el abrazo del Padre eterno, la bendición del Todopoderoso. Imagínate, como amigo, como compañero, como confidente, como un ser real y poderoso, como un ser maravilloso, como el papito que tanto nos hace falta y que tanto necesitamos. Entonces, en esta época lo que necesitamos no es inteligencia artificial como Landa, que cobra conciencia y puede platicar perfectamente, ayudarnos con algunos problemas. El problema número uno de nuestra sociedad es la ausencia de papá en el hogar. Y últimamente también la ausencia de mamá. Los niños crecen solos, llegan de la escuela. Me decía el otro día una mamá que estaba trabajando, me decía, mi hija llega de la escuela y se acuesta a dormir hasta que yo llegue. Siente la casa triste, vacía, solitaria. Esta es la cosa común en nuestra época. No está papá y ahora tampoco está mamá. Y como consecuencia hay soledad en los niños. Los niños necesitan tanto de su papá y necesitan tanto de su mamá. Y compensando esa falta y esos problemas es que surge la necesidad, no de un superhéroe de cómics o de Marvel, no de un superhéroe o un supervillano. Necesitamos a alguien real y verdadero. Y para muchas personas, inclusive creyentes por años, Dios es aquel que está allá muy lejos en su trono, es aquel que está a la distancia, pero no es aquel que está conmigo a mi lado, enfrentando mis problemas del día a día, sobreponiéndome a las crisis, enfrentando situaciones. Tenemos un Dios y hay que recordarlo, más que creador, sustentador, proveedor, es nuestro Padre, Padre eterno, es nuestro compañero, es nuestro confidente, es nuestro amigo, es nuestro Salvador y es nuestro todo. Si nos falta a Él, perdemos todo. Si lo tenemos a Él, vamos a ser las personas más dichosas de la vida, porque vamos a tener a alguien que nos entiende, que nos comprende. Oiga, si una máquina lo puede hacer, imagínese, si en este momento hincamos nuestra rodilla o de pie o caminando, empezamos a platicar con Él. Hay millones en todo el mundo que lo están haciendo al mismo tiempo. Y a todos nos atiende como si fuéramos únicos. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, conéctate conmigo, enciende tu pasión espiritual por mí o conmigo y vas a ver mi respuesta y vas a ver mis bendiciones. Entonces podemos platicar perfectamente y ayudarnos con algunos de los problemas. Y podemos entender que Él es el Padre eterno que necesitamos y sobre todo el Padre que requerimos, que sí puede llenar nuestros grandes vacíos. Uno de los personajes más famosos de la historia bíblica se llamó Job. Y en el momento cúspide de su existencia, en el momento en que él tuvo un reencuentro poderoso con Dios, expresó y quedó grabado para la historia: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué palabras tan más intensas, qué palabras tan más poderosas. De oídas te había oído, pero ahora te estoy mirando, ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te contemplan, ahora tengo un encuentro personal y sobrenatural contigo. Yo quiero que pases del conocimiento cultural, social, intelectual, al conocimiento real, profundo, biológico y espiritual. Para ti a lo mejor Dios está allá muy lejos y aquí estás tú con tus problemas y con tus situaciones. Pero la realidad es que el Dios que está lejos está cerca. Que el Dios que está distante está a tu lado. Y que solamente tienes que activar
la comunión, el contacto con Él, y un mundo de bendiciones te va a sobrecoger. Un mundo de paz, de fuerza, de fortaleza. El manto cayó de Elías y cayó sobre Eliseo, así como va a caer el manto de paz sobre tu vida, el manto de esperanza sobre tu familia, el manto de gozo, el manto de paz y el manto de bendición. Dios no nos deja huérfanos. Hay en la vida tantos huérfanos y huérfanas. Y no estoy hablando de que ya no está papá con ustedes, ya no está mamá con ustedes. Estoy hablando que te desconectaste de Dios. Estoy hablando que aunque conectados sientes que estás huérfano. Y Dios me dio este mensaje para recordarte que no es Thanos para destruir tu mundo, que no es inteligencia artificial solamente para platicar contigo, que es alguien real y verdadero, que es alguien maravilloso, que te quita la orfandad espiritual y que te devuelve la paternidad que tanto te hace falta. Leyendo libros sobre familia, encuentro que todos de ellos al final de cuentas marcan que el problema es la desconexión de los hijos con papá, la desconexión de los hijos con mamá. Ese es el cáncer de la sociedad moderna. Pero hay alguien que trasciende al papá biológico, que trasciende a la mamá biológica o adoptiva. Y ese es el Eterno, que con su presencia satisface tu necesidad de paz, de amor, de estabilidad, de presencia y sobre todo, que te hace sentir amado, querido, abrazado. Cuando el otro día vinieron los chavos a compartir con nuestros jovencitos y niños, les hablaron tanto de estos aspectos y de los problemas de tristeza, de depresión, de angustia. Yo trabajo con esos muchachos todos los jueves. Nunca los había quebrantado, pero ahora los veía con una necesidad intensa de que alguien los abrazara, de que alguien les diera una palabra de aliento, que alguien les dijera: estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La realidad es que los seres humanos somos tan especiales y frecuentemente y constantemente vamos a necesitar palabras de aliento, palabras de ánimo, una palmada en la espalda, un abrazo, una caricia. Vamos a necesitar un mensaje de afirmación. De repente en las cuevas de la soledad, los Elías modernos nos refugiamos sintiéndonos solos, fracasados y desesperados. Y hasta ahí el ángel de Dios llega. Y me sorprende cuando el ángel lo ve en esa cueva. No lo regaña, no lo sermonea, no lo aplasta con sus palabras, simplemente le dice: largo camino te espera, levántate, come y bebe. Y vuelve a visitarlo el día siguiente porque durmió todo el día y toda la noche, y le vuelve a dar comida. Otra vez, no lo sermonea, no lo golpea, no lo critica, lo alimenta. Lo más espiritual que a veces podemos hacer por una persona, especialmente cuando está caída, es brindarle atención, un plato de comida, una taza de café o un refresco. Eso es a veces lo que el mundo necesita de nosotros. Pero ¿cómo voy a dar lo que no tengo si soy un huérfano espiritual? Si estoy desconectado de Dios, si estoy cada domingo en la iglesia, pero desconectado del Padre que puede ser para mi vida. Si vengo de vez en cuando, pero distante, ajeno a sus caricias, a su mensaje, a sus palabras, a